Bueno, vamos a- a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy es un nuevo tema. El nuevo tema es aprendizaje por reforzamiento o aprendizaje reforzado. Esta es otra técnica distinta a las que han visto hasta ahora. Hasta ahora habíamos trabajado con dos grupos de técnicas que son, llamémoslo así, ya clásicas dentro del mundo de Machine Learning o de aprendizaje automático, como son las técnicas bajo enfoques supervisados y no supervisados. Esta también es muy importante, quizás no están tan a la moda como las otras dos que hemos visto en el curso, pero estas son, en ciertas áreas de aplicaciones, son fundamentales. Son fundamentales, además que tienen una capacidad de aprendizaje muy importante que además no son cubiertas por los otros dos grupos de técnicas que hemos visto hasta ahora en el curso. Por eso es importante que ustedes también conozcan esta última técnica o grupos de técnicas que vamos a ver, que se denominan técnicas basadas en el paradigma de aprendizaje reforzado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, déjenme comentarles en qué consiste estas técnicas. Acuérdense que en el Drive están todas estas láminas, así que las pueden bajar y trabajar con ellas. En todo caso, la idea de aprendizaje por reforzamiento es que parte del principio de que el sistema que va a aprender es un sistema que se encuentra en un ambiente. Y entonces, básicamente, el sistema, a partir de lo que percibe, es decir, de las entradas, él va a tratar de actuar en ese ambiente. Entonces, él lo que tiene que aprender es cómo actuar en ese ambiente. Es decir, para cada una de las entradas, qué acción él debería realizar. Básicamente, entonces, partiendo de ese principio, él lo que debe es tratar de, por ensayo y error, ir verificando qué acciones son más interesantes y qué acciones son menos interesantes. Y para eso, él usa un esquema que le va permitiendo evaluar esas acciones. Y ese esquema que les permite evaluar esas acciones, lo que le va dando es una recompensa o una penalización por esas acciones. Entonces él con el tiempo, pues va a ir viendo qué acciones le dan recompensa y qué acciones lo penalizan. Entonces, aquí el objetivo en particular es tratar de obtener la mayor cantidad de recompensas posible. Es decir, de saber cuáles son las acciones que a mí me van a dar mayor recompensa. Ese es el objetivo. Fíjense que un ejemplo fácil para que ustedes entiendan esto es como nosotros entrenamos a los animales y en particular a los perros. Fíjense que uno de los perros les puede ir enseñando a que ellos hagan cosas, levantar la patica, que se sienten y demás, y uno los puede premiar. Los puede premiar dándole una galletica, sobándole la cabeza, es decir, alguna acción que ellos lo ven como gratificante. Es parte de ese principio el aprendizaje por reforzamiento. Fíjense que es una técnica, no como las anteriores, es más por ensayo y error, y lo que busca él el sistema se ve como un agente, y lo que busca ese agente o ese sistema es conocer el entorno para saber cómo sus acciones son las mejores en ese entorno. Son las mejores en ese entorno de tal manera que él pueda actuar correctamente en dicho entorno. Si se dan cuenta, un ámbito natural de aplicación es la robótica. En la robótica y en cualquier sistema autónomo que quiera aprender de su entorno, como por ejemplo los robots sociales, requieren, para conocer cómo actuar en un ambiente, requieren de mecanismos de aprendizaje como el que les estoy comentando, donde el sistema, el robot o el agente, como lo quieran llamar, actúa en un momento, su acción sería AT,
y a partir de esa acción recibe una recompensa. Algo importante es que cada vez que actúa el agente, hay un cambio en el ambiente. A ese cambio en el ambiente es lo que uno denomina que pasa un estado. Es decir, que la acción que ejecuta el sistema, el agente o el robot va a cambiar mi ambiente y lo hace pasar de un estado a otro estado. Entonces es bien importante esta imagen porque ya les está indicando acá que hay un componente que es la acción de la gente, hay otro componente que es la recompensa y hay otro componente que nos va describiendo los estados por los cuales el entorno y por supuesto el agente que está en el entorno pues van pasando, que son esos estados que se van generando a partir de las acciones que la gente va realizando. En ese sentido, lo que es importante es que la gente que al inicio actúa de una forma de ensayo y error, pues vaya poco a poco aprendiendo cómo debe actuar. A eso de cómo debe actuar es lo que se conoce como la política. Él debe aprender la política que le permita definir que para tal estado, esta debe ser su acción. Es decir, que él debe ir definiendo para cada estado que él observa de mi entorno cuál es la acción que le da máxima recompensa. Entonces, él percibe el estado de mi entorno y en función de eso actúa. Yo lo que quiero es aprender la política que me diga para qué estados, qué acciones debo ejecutar, que me maximicen la recompensa. Ese es el objetivo del aprendizaje por reforzamiento. Entonces, fíjense, si lo comparamos con lo que hasta ahora ustedes han visto, no tenemos acá un supervisor, no tenemos un supervisor que me está indicando la salida de referencia, la salida correcta. Lo único que yo tengo acá es como una especie de un elemento crítico que me dice que tan bien o no estoy haciendo las cosas. Porque básicamente ese premio, ese castigo cumple ese papel, más nada. Entonces, ese es el elemento, ese premio o ese castigo es el elemento que yo voy a utilizar para aprender. Profe, o sea que, disculpa, adelante. El aprendizaje reforzado no podría considerarse aprendizaje supervisado. No, porque no hay una salida deseada. Aquí yo lo que voy es actuando y por esa acción recibo una recompensa o una acción. Yo no tengo una salida per se, no sé cuál es la salida como tal. Lo que sí importante acá es que partiendo del hecho que tengo una recompensa, yo tengo que utilizar esa recompensa para guiar mi proceso de aprendizaje. Tengo que tratar de explotar esa recompensa para guiar mi proceso de aprendizaje. Okay. Por eso es que no cae dentro de lo que uno denomina aprendizaje supervisado. Porque realmente el único elemento que tengo para aprender es la recompensa. Ya vamos a hablar un poquito de esos elementos, de la acción, de la recompensa, del estado. Listo. Pero es importante que tengan eso claro, ¿ok? Listo. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que les he dicho hasta ahora? He dicho que hay un agente puede ser un sistema, puede ser un algoritmo, puede ser cualquier componente de software que a ustedes se les ocurra, puede ser un chatbot, puede ser un sistema recomendador, lo que se les ocurra. Ese sistemita, que yo lo estoy llamando agente, porque en inteligencia artificial ese término es el que cala perfecto, el agente básicamente lo que está haciendo es percibiendo el entorno. Él está viendo el entorno, lo está percibiendo. Y lo que él percibe es lo que nosotros llamamos el estado actual. Él ve el estado actual del entorno. Ese estado actual puede ser, eso que él ve puede ser una información parcial del entorno o no, pero es lo que él percibe. Por ejemplo, las hormigas cuando están caminando, ellas perciben básicamente las trazas que están alrededor de ellas.
Entonces, si se dan cuenta, es una percepción parcial del entorno. Él percibe eso y a partir de lo que percibe, él debe decidir qué acción realizar. Por ejemplo, las hormigas, normalmente la decisión que toman es seguir las trazas que otras hormigas van dejando. Entonces, lo otro también importante es que lo que él percibe del entorno describe en un momento el estado del entorno. Entonces, el mecanismo que él tiene percepción le permite censar ese estado. Censar, es decir, ver qué es lo que hay en el entorno, qué es lo que después a él le va a servir para tomar decisión de cómo actuar. Y él actúa haciendo algo sobre el entorno, es decir, que lo modifica. Y por eso es que se pasa de un estado a otro a raíz de la acción de la gente. Es decir, que la gente transforma el entorno. Él transforma y en base a eso es que va a recibir la penalización o no. El perrito actúa y si actúa bien, pues se le premiará y si no, se le penalizará. Pero transforma el ambiente con la acción. Esa recompensa lo que debe transmitir o tiene que tener el significado de que también se están haciendo las cosas. Es decir, el objetivo de incorporar una recompensa es para medir qué tan bien se están haciendo las cosas. De qué manera apropiada se están haciendo las actividades o no. Eso es lo que haría la recompensa. Entonces, fíjense, es un tema muy importante porque son muchísimos los ámbitos de aplicación. Por ejemplo, yo les había hablado en un curso que uno había usado mucho los árboles de búsqueda para problemas para muchos juegos, y es un mecanismo interesante, pero otra manera distinto a esos enfoques para aprender a los árboles de búsqueda es usar aprendizaje por reforzamiento, es decir, que él vaya aprendiendo en función de las posiciones en la tabla, que es lo más adecuado en algún momento jugar o no. ¿Me como la reina o no me la como? ¿Qué me convendrá? O prefiero no comerla sino moverme para este lado. Esas son parte de las acciones que él estaría aprendiendo. Por supuesto, también se aplica ahora en otros entornos, en los vehículos autónomos también, es otro ámbito donde está siendo usado el aprendizaje por reforzamiento, por darles algunos ejemplos de áreas de aplicaciones del aprendizaje por reforzamiento. Profe, yo te iba a hacer una pregunta. Ajá, contame. Resulta que pues, yo había escuchado un software, por llamarlo así, de alguna manera, que es Stockfish, que es el que pudo vencer a Kasparov, que es fue en su momento Sí, el sí. campeón del ajedrez. Tengo entendido que eso, la forma en que alimentaron ese algoritmo fue a base de darle muchas partidas de diversos jugadores, pues, o sea, fue algo supervisado. Pero sin embargo, tiempo como en 2000, bueno, en 2017, 2018, otro software que se llama AlphaGo, que ese ya no era alimentado por supervisado, sino era como, según entiendo, agentes que pues, estaban simulando, eran dos agentes que estaban interactuando entre sí, o sea, como agentes adversarios, y estaban Sí, jugando muchas, muchas, muchas partidas. Y resulta que ese Alpha Zero pudo vencer por mucho a Stockfish. O sea que sí. aprendizaje por refuerzo venció por así decirlo, al aprendizaje supervisado. Eso Es que siempre es fíjate, así. bueno, primero, claro, ahí lo estamos viendo en el escenario lo estamos viendo en el escenario de juegos en particular. Pero acordate que normalmente el aprendizaje por reforzamiento se utiliza
eventualmente en contextos distintos a los aprendizajes supervisados. Por ejemplo, si yo en aprendizaje supervisado tengo bien etiquetados mis datos y demás, pues yo ahí puedo construir modelos buenos, predictores y clasificadores sin ningún problema. Pero cuando no, yo requiero otros enfoques de aprendizaje como este, que me permiten más explorar y a partir de ahí ir aprendiendo. Indudablemente que el enfoque que yo les dije el que les comenté, de aprendizaje para juegos en general de mesa, damas, ajedrez y demás, el utilizar, por ejemplo, las reyes bayesianas, que las reyes bayesianas te permiten, particularmente más que redes, los árboles bayesianos, te permiten estocásticamente tomar decisiones a la hora de decidir qué acción ejecutar, qué sería el enfoque idóneo desde el mundo de aprendizaje supervisado para estos tipos de juegos de mesa. El mayor problema que tiene es la complejidad del árbol, la profundidad a nivel de cálculo, porque yo tengo que estar actualizando las probabilidades condicionales de las acciones que yo voy a ejecutar. Entonces, normalmente eso se acota y se trata de computacionalmente hacerlo lo menos complejo. Acuérdense que particularmente en el ajedrez hay tiempo para jugar. En este caso, él lo que aprende como aprende política, es decir, aprende Estado, cuál es la acción que debo hacer. Por supuesto que al principio, lo que uno llama el arranque de frío, bueno, el otro también lo tiene. Ambos dos tienen el problema de que les va a ir muy mal, pero después logra aprender muy bien qué acciones debo yo realizar, es decir, qué debo jugar para, para una configuración en mi juego en un momento dado. Entonces, aquí el costo computacional de la acción termina siendo al final mucho menor porque yo ya tengo esa política bien customizada con respecto al costo que siempre, porque el otro sigue siendo un árbol y yo normalmente lo que hago es jugar, acotar la complejidad trabajando con niveles del árbol. Pero en ambos casos, si yo logro tener modelos bien ensamblados y logro tener mucho poder de cálculo, en el otro caso, en este requiero menos, en el otro, pues en el otro también debería tener respuestas buenas. Pero vuelvo y repito, las aplicaciones clásicas de ambos son en contextos distintos, solo que en aquel, ciertamente que para juego están los dos enfoques, aquel y este. Ok. Ajá. Bueno, veamos entonces un poquito cómo son las cosas, cuáles son los elementos. Bueno, fíjense que un elemento muy importante es el tema de recompensa. Entonces, yo en cualquier entorno tengo que definir claramente por qué voy a penalizar y por qué voy a premiar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera drones, helicópteros que fueran autónomos, pues yo podría establecer criterios como esos para definir cuándo voy a recompensar o cuándo voy a penalizar. Cuando cuando se está aprendiendo a jugar, que eran los casos que estábamos discutiendo, pues por supuesto que ahí ganar o perder serían los dos elementos de base. Cuando un robot está tratando, uno lo quiere entrenar para hacer algo, por ejemplo, para recoger platos o no, entonces en qué momento yo lo voy a darle un valor de un tipo o de otro tipo. Entonces, ese es un primer aspecto muy importante, conocer los criterios que voy a usar, porque la recompensa de alguna u otra manera va a esconder algo que más adelante les voy a comentar. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, el aprendizaje por reforzamiento lo que busca es ir ejecutando acciones de tal manera que esas acciones le maximicen la mayor cantidad de recompensa. El perro va a llegar un momento que va a estar tan bien entrenado que él va a tratar de
hacer todas las acciones que a mí me agraden para que yo pues lo premie. Por darle un ejemplo, yo llegué a tener un Golden Retriever. Los Golden Retrievers son muy, muy inteligentes. Que él en algún momento llegó a hacer todo lo que a mí me agradaba automáticamente. Es decir, era algo que estaba por ejemplo, yo llegaba a jugar fútbol y a mí me gustaba mucho en mi casa acostarme en la grama un rato antes de irme a bañar, acostarme y tal. Él llegaba y se colocaba, se ponía como almohada mía porque sabía que a mí me gustaba eso. Es decir, que logran el aprendizaje por reforzamiento logra definir también las acciones por ensayo y error, ojo, que al final pues logran mucho automatismo. Por eso es que en robótica es tan importante. Ahora, algo muy, muy interesante es que el aprendizaje por reforzamiento, tú no buscas que la recompensa sea inmediata. Tú, por ejemplo, ahorita puedes hacer una relativamente mala acción pensando en una recompensa futura. Por darte un ejemplo, yo estoy en un juego de ajedrez y eventualmente yo me puedo comer a la reina o no, o tener otra acción. Por ejemplo, intercambiar mi rey por una torre. Entonces, quizás comerme la reina es un gran premio, porque quitarle la reina al enemigo es muy importante por lo que representa como pieza. Pero quizás no me interesa esa gran recompensa, sino eventualmente esta otra que podría tener menos valor, pensando en una recompensa futuro, que en este caso sería proteger al rey. Entonces, yo puedo sacrificar una buena recompensa a corto plazo pensando en una a largo plazo. Esos son aspectos que estos mecanismos, por ejemplo, consideran para que vean lo interesante de estas técnicas. Y bueno, ahí les estoy dando algunos ejemplos de ellos, como lo que les acabo de comentar del ajedrez. Es decir, postergar una buena acción ahora, como comerme la reina, porque prefiero pensar en una jugada a futuro, en este caso, proteger al rey para el futuro, porque eso me va a dar seguramente mayor recompensa. Entonces, ese es otro aspecto que es considerado en esta dinámica de aprendizaje. Entonces, no es una recompensa pura, inmediata, sino una recompensa que es pensado en el futuro. Algunos tips importantes: yo no le digo al sistema qué acción ejecutar, el sistema sabe qué acciones puede ejecutar. Por ejemplo, un robot debe saber, por ejemplo, los movimientos que puede hacer, y esas serían sus acciones. Entonces, no soy yo el que le voy diciendo, sino que el sistema sabe qué acciones puede realizar, y en ese juego de ensayo y error, él va aprendiendo las mejores acciones para su entorno. Lo que venimos a decir de recompensa retrasada, es decir, sacrificar una buena recompensa ahora para una mayor recompensa futuro. Y algo importante es la necesidad de explorar y ensayar. Es decir, explorar nuevas acciones que no he hasta ahora utilizado, o explotar las buenas acciones, es decir, aquellas que me dan más recompensa. Entonces yo ahora, a nivel algorítmico, necesito moverme entre las dos. Por ratos exploro, por ratos exploto. Sí, me muevo entre las dos. Entonces los algoritmos que vamos a ver, algunos hacen más una cosa, otros más otra cosa, pero la idea es que yo debo tener un balance entre los dos. Porque lo que es interesante es que la gente, dirigido por objetivos que están definidos en la recompensa, y fíjense que ya les relacioné recompensa con objetivo, la gente puede ir conociendo su ambiente. Si no requiero conocerlo, sino que a partir de mis objetivos que están descritos de alguna manera en la recompensa, yo voy conociendo mi entorno para saber cómo actuar.
Esos son algunos tips importantes. Entonces, no hay supervisor, no tenemos la respuesta correcta, solo sabemos a través de la función de recompensa lo que es bueno y lo que es malo, pero eso que es bueno y que es malo no es más que el resultado de un proceso de ensayo y error. Es decir, yo al principio no sé qué es bueno y qué es malo, entonces yo voy actuando y en función de eso voy aprendiendo qué es bueno y qué es malo. El valor de la recompensa, yo lo puedo, en algunos algoritmos van a ver que la recompensa se puede dar inmediato, pero en otros no, sino que al final es que yo tengo esa recompensa. Eh, También lo otro que es importante es que la gente, cada acción que realice la gente modifica el entorno. Es decir, que cambia su estado. Va cambiando el estado permanentemente a partir de las acciones que realiza el agente. Entonces, fíjense que aquí hay como un tipo de aprendizaje que es por esa interacción que va teniendo el sistema con el entorno. Va interactuando y va aprendiendo. Va aprendiendo qué es bueno y qué es malo. Entonces, la interacción con el entorno, ese ensayo y error con el entorno, es lo que le permite a él realizar el proceso de aprendizaje. Imagínense siempre el ejemplo del perro, es ese actuar en el entorno y a partir de esa acción él va aprendiendo. Como ya se los había comentado, lo reafirmo acá, el objetivo, el objetivo del sistema, de la gente, de alguna u otra manera está definido en la recompensa. Si mi objetivo es llegar a un lado, entonces la recompensa que tendré caracterizada es buscando guiar a mi proceso de llegar a eso. Es decir, que las recompensas de alguna u otra manera deben caracterizar ese objetivo importante. Y lo otro también que es importante es que eventualmente el sistema de la gente puede conocer o no todo el entorno. Por ejemplo, las hormiguitas, lo único que le interesan conocer es su contexto local. Entonces tienen un conocimiento parcial. Pero nosotros, para muchas de nuestras acciones, tenemos un conocimiento global y en función de eso podemos tomar una decisión en un momento dado. Entonces, poder conocer todo o parte del entorno, hay algoritmos que parten de una suposición, hay otros que parten de la otra. En cada caso, pues la manera como se aprende es totalmente distinta. Entonces, es bueno también tener claro que no es necesario conocer todo el entorno, sino que conociendo parcialmente el entorno puedo también tener mecanismos de aprendizaje como los que estamos conversando acá. Fíjense que en el caso de exploración y explotación, básicamente lo que se busca es que el agente, a partir de ese objetivo principal, que es tener muchas recompensas, él debe explotar aquellas acciones que fueron muy buenas en el pasado, porque eso me dieron muchas recompensas, y eso me va a permitir seguir teniendo muchas recompensas. Por ejemplo, ustedes han visto las hormiguitas cuando hacen el camino, un camino entre un sitio y otro. Ahí lo que están haciendo es explotando una fuente de conocimiento, perdón, una fuente de alimento, y lo están llevando a su colonia. Entonces uno ve ahí como un caminito, seguramente lo han visto en las cocinas, en muchos de esos sitios, hormiguitas que van y que vienen. Ahí básicamente lo que están es explotando esa fuente de conocimiento, es decir, están explotando a la hora de caminar y seguir la traza que han dejado las otras hormigas, esa fuente de alimento que les está permitiendo a la colonia sobrevivir, que es la máxima recompensa aspirable por ella. Pero de vez en cuando me interesa explorar. ¿Qué significa explorar? Que de vez en cuando las hormiguitas cuando van caminando, ellas deben tomar la decisión de si seguir las trazas o eventualmente desviarse. Y con una alta probabilidad van a seguir las trazas. Pero
cada cierto tiempo, aleatoriamente, hay una hormiguita que toma la decisión de tomar otro camino. Entonces, otro camino es hacer una acción no probada, tratar de experimentar, de conocer, porque eventualmente esa hormiguita que uno diría se perdió, puede conseguir una nueva fuente de alimento incluso más rica que la que están actualmente explotando en la colonia de hormigas. Es decir, que el hecho de explorar le da robustez al mecanismo de aprendizaje por reforzamiento, porque eventualmente le va a permitir conocer nuevos estados que en el futuro le pueden dar recompensas más interesantes que las que actualmente están explotando. Entonces, eso es una gran habilidad de estos mecanismos a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son los elementos que componen un proceso de aprendizaje por reforzamiento? 4 elementos. Hay 4 aspectos que son claves conocer. El primero es la política, es decir, ¿qué debo hacer? Cuando veo este estado, cuando percibo el estado S, ¿cuál es la acción A que voy a realizar? El segundo componente es la recompensa. Y acuérdense que les he dicho que la recompensa de alguna manera describe el objetivo que yo quiero alcanzar. ¿Cuál es el objetivo al cual yo quiero llegar? Ese es el segundo elemento que es clave. El tercer elemento que es clave es una función que me va a estimar esa recompensa futura. Por ejemplo, me va a estimar si yo llego a la meta, cuál sería esa ganancia futura que yo debería aspirar, que yo debería esperar. Entonces, tiene que ver con esa recompensa futura que yo obtendré. Fíjense que ya no tiene que ver con la recompensa a corto plazo, sino con la recompensa a largo plazo. Eso es lo que me determina la función de valor. Y el otro componente que puedo tener es el modelo. Es decir, puedo conocer mi entorno a través de un modelo. Entonces, las diferentes técnicas o algoritmos de aprendizaje por reforzamiento caracterizan a cada uno de estos 4 componentes de manera distinta. De hecho, hay algunos, por ejemplo, hay técnicas que parten del hecho que no tienen modelo del entorno. Es decir, que no tienen ese elemento. Para otras técnicas es un elemento fundamental. Entonces, los algoritmos se van a comportar distintos en función de cómo utilicen cada uno de estos 4 elementos. Voy a pararme en cada uno de ellos un poquitico más. Entonces, la política. Acuérdense que hemos dicho que la política requiere poder conocer los estados de mi entorno. Y entonces, para cada uno de esos estados tengo que definir cuál es la acción que yo debo realizar. Por ejemplo, si uno de los estados de mi entorno son un montón de animales salvajes que me pueden atacar, ¿cuál debería ser la acción que yo debo ejecutar? Por ejemplo, correr. Es decir, para cada estado que percibo, ¿qué acción debo ejecutar? Entonces, un agente basado en aprendizaje por reforzamiento va a tener una política que le permite definir qué acción ejecutar en cada situación que se le presente. Esa política es una política que yo la puedo aprender. Yo puedo aprender, el mejor ejemplo es con el perro. El perro entonces, él puede aprender cuáles son los estados míos cuando lo estoy tratando de entrenar, por ejemplo, lo de la patica, perro, etcétera, y aprender entonces que cuando estoy en esos estados emocionales, pues empezar a dar la patica para que yo le dé una galleta o sentarse cada vez que yo le diga algo para que yo le dé una galleta. Entonces va aprendiendo esos estados de su entorno para ejecutar la acción que más lo premie. Entonces, normalmente yo puedo tener técnicas que van a aprender
esa política en la medida que yo lo estoy ejecutando. Es decir, yo lo estoy ejecutando, el perro en este momento está, yo estoy en la acción de entrenarlo y él está aprendiendo eso. Es lo que uno llama a un enfoque en línea para aprender la política, online. Mientras que puede haber también otros enfoques donde yo puedo estar en una situación dado, puedo que no esté ejecutando una política, pero igualmente puedo aprender esa política a pesar de que no la esté usando. Por ejemplo, en esa política de premio, de que me premien a mí o no por una acción que yo haga, por ejemplo, el perrito cuando lo estoy entrenando, él también podría aprender esa política si yo lo estuviera aplicando del tipo offline, sin que necesariamente yo esté con él en un proceso de entrenamiento específico para eso. Es decir, que esté haciendo otra cosa, pero que él logre asociar algunas cosas de esas también para aplicar en esa política específica de entrenamiento que le va indicando cuándo no hacer qué para que le den una galletita. Entonces, básicamente la política se define con esa característica dada. Es una función que tengo que aprender, que me indica para qué estado, qué acción ejecutar. Si está sucia la habitación, ese es el estado, entonces mi acción es limpiar. Si tengo la batería descargada, entonces mi acción es recargar. Fíjense que nosotros aplicamos mucho estas políticas sin darnos cuenta. Es decir, hemos aprendido por aprendizaje, por reforzamiento, a muchas de las cosas que hacemos de manera inconsciente. ¿Cierto o no? De manera inconsciente. Pero no es que lo hagamos de manera inconsciente, sino que lo hemos aprendido por reforzamiento. Ya queda pregrabado en nuestro cerebro. Entonces, esas reglas, si los quieren ver así, de estado-acción, es lo que la gente trata de aprender, porque su objetivo es optimizar la recompensa. Y particularmente les he dicho que es la recompensa futura. Por ejemplo, yo quiero, actualmente yo puedo estar chateando con los amigos, pero se me está descargando y tengo que ponerlo en un sitio a cargar y tengo que parar de chatear. Entonces prefiero ponerlo a cargar para garantizar que más adelante, por ejemplo, cuando me monte en el avión en un viaje de 10 horas, tenga carga para otras cosas que me interesan hacer con el teléfono. Entonces, normalmente esa recompensa futuro se calcula con una expresión matemática como la que ustedes ven acá. Esa recompensa futura que voy a tener en el estado T no es más que la función de la recompensa en el estado T y esas futuras recompensas que voy a tener, es decir, T más 1, T más 2, ponderada por una métrica que, si se dan cuenta, la métrica lo que va es degradando el aporte de la recompensa futura. Entonces, la recompensa inmediata en esta expresión pues vale más que la recompensa futura. Entonces, bueno, eso es lo que nos interesa optimizar. Es decir, mi política me debe permitir escoger la acción que me dé la máxima recompensa futura. No la máxima recompensa actual. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en lo de si voy a aprender la política específica a la que estoy ahorita utilizando o si puedo aprender otras políticas que en este momento no estoy utilizando. Con respecto a la recompensa, habíamos dicho que la recompensa describe de alguna manera el objetivo para el cual estoy construyendo la política y el valor que se retorna
de alguna u otra manera es la que me va a permitir entonces ir haciendo el ajuste en la recompensa. Y por supuesto, como es un valor de recompensa futura, lo que quiero es maximizar esa recompensa futura. Y en función de si yo logro maximizar o no la recompensa futura, yo voy a modificar mis acciones en el estado actual tal que me permitan poco a poco ir maximizando esa recompensa. Es decir, que yo puedo tener un estado actual que me da un estado actual para el cual yo tengo definido una acción. Esa acción futura era X valor, yo la apliqué, pero la recompensa que obtuve quizás no es la mejor, porque después con otra acción que eventualmente yo trato de probar, consigo una recompensa mayor. Entonces, ¿qué significa? Que en mi política en la cual tenía definido una acción dada, ahora explorando conseguir una segunda acción y que me dio una mayor ganancia futura, yo modifico entonces mi política para decirle, en este estado eventualmente es mejor esta otra acción a partir de este ensayo que acabas de hacer. Entonces, en ese ejercicio de ensayo y error, él va probando acciones para ir identificando cuáles acciones le dan más recompensa a futuro y a partir de ahí construir mi política, que es la que me establece la relación Estado-acción. Después que yo ya tengo bien definido eso, lo único que tengo es que aplicar la política. Es lo que hacen, por ejemplo, los juegos después que son entrenados. De ahí para adelante lo único que hacen es aplicar la política adecuada. ¿Por qué? Porque ya fue entrenado. Como se dan cuenta, la política es la recompensa es fundamental porque es la que está guiando el proceso de aprendizaje, y ahí pueden suceder dos cosas. Una, que se defina el diseñador del sistema defina la recompensa, o la otra es que también se aprenda la recompensa. En el primer caso, el que concibe el proceso de aprendizaje es el que lo va a definir, cómo van a ser las recompensas. En el segundo caso, es parte del problema de aprendizaje. Aprender también, así como yo tengo que hallar la política, también tengo que hallar la función de recompensa. Es decir, que debería aprender las dos cosas. Particularmente, en el caso de que sea la opción 1, hay un experto humano que es el que está caracterizando lo que se desea. Y en función de eso, pues, el sistema va a guiar a eso que especificó el humano. Es decir, el sistema va a tratar de seguir a eso que se especificó a través de la recompensa. Pero se requeriría esa experticia para guiar el proceso de aprendizaje. Algo importante es cómo uno hace esa caracterización de recompensa, es decir, cómo yo le asigno crédito a cada recompensa. O cómo también las penalizo. Es decir, cómo yo para una acción digo, bueno, si este es bueno es malo, pero además de eso es tanto bueno o tanto malo. O para una secuencia de acciones. Entonces, acuérdense que es donde yo les he comentado que en algunos casos yo puedo usar el experto para responder esas preguntas. Pero en otros enfoques de aprendizaje, pues se utilizan otros enfoques. Es decir, que cada algoritmo de aprendizaje por refuerzo tiene una manera de responder a eso. En algunos casos uno lo deja al diseñador del proceso, en otros es el propio algoritmo el que establece esto. Veamos un poco a qué me estoy refiriendo yo con el problema de asignación de crédito. Supongan esto, una gente que tiene que ir al estado final que está ya +1. Y él quiere, pues,
llegar a esa máxima recompensa. Él sabe que tiene un costo de moverse, que es 0.04. Entonces, yo lo que quisiera aquí es aprender cuál es el camino que me lleva al sitio destino final con la máxima recompensa posible. Sabiendo que además, si me equivoco, por ejemplo, si llego al estado de -1, pues voy a estar penalizado. Entonces, él por ensayo y error debe intentar construir ese camino. Yo ahí puedo partir de dos principios. Puedo partir en un principio determinista o en un principio estocástico. ¿A qué me refiero determinista? Si él está en el punto 1,1, si él está en ese punto, ahí ya puede estar predefinido cuál es la acción posible. Ahí me puedo mover solo al 1,2. Y estando en 1,2 solo me puedo mover al 1,3. Y si estando en 1,3, ahí solo me puedo mover al 2,3. Es decir, que el determinista te está diciendo es, cuando yo estoy en este estado, ¿cuál es el siguiente estado al que puedo ir? Es un contexto determinista. Está determinado la secuencia de estados. Mientras que en un contexto estocástico, yo me muevo son con condiciones probabilistas. Si yo estoy en este estado y esta es la acción que va a ejecutar mi agente, con tal probabilidad iré a la posición 1,2 y con tal otra probabilidad iré a la posición 2,1. Entonces, fíjense, ahí va a depender del modelo estocástico. Entonces, no está predefinido el recorrido. Como no está predefinido, pues entonces yo aquí tengo que jugar a buscar aquella ruta que me maximice mi recompensa futura esperada, pero que además yo tenga la probabilidad, una alta probabilidad de poderla recorrer. Es decir, que además me maximice esta probabilidad de moverme de un sitio a otro. Entonces, si se dan cuenta, cuando el entorno no es determinista, sino estocástico, pues más complejo. Profe, Adelante. una pregunta, digamos, si hablamos ahí del trade-off entre explotación y exploración en la transición estocástica, pues, en el entorno estocástico, podríamos decir que una política de exploración sería irse por una probabilidad que aunque sea menor, o sea, una probabilidad más baja que la mayor. Sí, sí, fíjate que en ese caso, si yo uso el exploratorio, es como el método de Monte Carlo, ¿no? En principio, yo voy a tratar de maximizar mi utilidad en función de la probabilidad más alta, pero eventualmente, como dices tú, puedo tomar la decisión de seguir uno de los caminos con probabilidad menor. Ahí estaría explorando. Es exactamente lo que dijiste tú. ¿Ok? Y, y ese eventualmente lo determino yo, o sea, determino, por ejemplo, No, 5%. no, Ok. tú puedes decir que tu modelo, tú lo puedes ver como una Ay, ruleta rusa en el cual, por eso te hablaba del método de Monte Carlo, que básicamente es un poco eso. Entonces, normalmente en una ruleta rusa, la probabilidad más alta es lo que va a haber más posibilidades que se escoja, pero al jugar con una ruleta rusa donde tú tiras una moneda, puede que la moneda caiga en una zona pequeña, porque la probabilidad era poca. Esa donde cae, sería esa la zona que vas a explorar. pero digamos, yo determino esa probabilidad. No, normalmente, fíjense que acá, si es determinista o estocástica, si mis transiciones son deterministas o estocásticas, estamos partiendo de qué? De que El conozco entorno. mi entorno, ¿cierto o no? Que conozco mi entorno, es decir, que estos son características del entorno, ¿ok? Ok. Son características del entorno. Ahora, hay algunas técnicas que las probabilidades, yo voy conociendo mi entorno, pero digo, puedo jugar también con estas probabilidades. Por ejemplo, en las redes bayesianas, ellas juegan con estas probabilidades.
cuando ellos establecen cuál es la probabilidad condicional de yo irme por un lado cuando estoy con esta situación. Y él después, como parte de su mecanismo, las redes bayesianas lo que hacen es que cambiar los valores de esas probabilidades para hacer que tender a aquellas que me dan máxima recompensa las acciones que voy a escoger. Entonces, de alguna manera, yo aquí también podría modificar mi información del entorno para maximizar la recompensa futura, Listo. dependiendo de la técnica que esté utilizando. Y un buen ejemplo es cuando uno usa los árboles bayesianos, que es el enfoque que uno utilizaría en el caso de los árboles bayesianos para tratar de escoger la mejor acción. Entonces, los árboles bayesianos finalmente terminan siendo un algoritmo de clasificación, pero aplican un algoritmo de aprendizaje por reforzamiento para ir actualizando sus probabilidades. Ok, o sea, como que le otorga una probabilidad a las probabilidades. Le otorga una probabilidad a la acción que voy a ejecutar en un momento dado según el estado que estoy viendo. Ok, Y es eso lo que estoy tratando de modificar. ok. Entonces, fíjense, aquí el tema de la asignación de crédito, cuando son transiciones determinadas, pues está también seguramente predefinido el valor que tiene esa acción. Mientras que en otros casos yo puedo, la asignación de crédito va a depender de qué, de lo que estoy observando. Por ejemplo, si, si mi probabilidad de moverme de un lado a otro con esta acción es más grande o más pequeño, pues el crédito que voy a tener va a variar también. Usted, por ejemplo, eventualmente, en el caso de las hormigas, ellos van a tener una alta probabilidad de seguir el camino que han seguido las otras hormigas, pero eventualmente van a tener una probabilidad baja para tomar otra ruta que eventualmente la van a escoger. Y cuando la escogen, pues van a explorar. Van a explorar. Ahora, esa recompensa que va a obtenerse es una recompensa que la van a ellos tener más adelante. Es una recompensa eventual futura. Y va a estar condicionada con, por, si siguen la ruta, pues ya esa recompensa está definida por la fuente que están explotando. Pero esa recompensa futura va a depender de lo que consiga la hormiga. Si no consigue nada, pues será penalizada. Pero si consigue algo interesante, seguramente que va a ser premiada. Entonces, está condicionada por eso que haga futuro. Entonces, la función de valor es la que me permite ver eso bueno a largo plazo. Por ejemplo, es el que me permite decir, ¿me como la reina o me conviene cambiar el rey por la torre en un momento dado? Y esa función de valor se calcula en función de la recompensa actual y de todas las posibles recompensas futuras que espera él acumular en el futuro, a partir de ese estado. Entonces, la actual más todas aquellas que yo pueda acumular a partir de este estado, estando acá. Entonces, es una recompensa que parte del principio de que si yo hago esta acción, paso al siguiente estado, pero se supone que al pasar ese estado yo voy a tener este conjunto de otras recompensas hasta llegar al estado final. Por supuesto, como les dije, normalmente la recompensa en esa expresión matemática, la recompensa que vale más es la actual. Eso ya lo habíamos comentado en el otro caso. Ahora, fíjense que entonces, aquí ya uno podría hablar rápidamente de dos enfoques. Uno que no tiene la función de valor y solamente tiene la política. La política es que para esta acción hago esta, perdón, para este estado hago esta acción y tengo una recompensa a corto plazo. Pero ahora
tengo otra posibilidad, tengo la posibilidad de otro enfoque. Uno en el que use la función de valor y entonces ya no me, al tener una función de valor, ya no le doy peso solamente a la recompensa a corto plazo, sino a esa recompensa final, eventual, que me va a interesar, porque me describe de alguna manera esa meta a alcanzar. Entonces, en ese caso, estoy considerando todo, todas las posibles recompensas que pueda alcanzar si yo hago esta acción en el futuro. Y, por supuesto, en la medida que voy actuando, yo voy recalculando esa función. Así que una función que se va a ir recalculando por cada acción que yo vaya haciendo. Puede sufrir cambios por el estado actual de lo que va aconteciendo, es decir, que es una función que tiene ciertas características que debe poder seguirse ajustando al contexto en el que se está realizando. Entonces, este elemento, pues, indudablemente que me permite ahora establecer una expresión matemática que eventualmente yo también puedo construir. Eventualmente yo puedo construir. Y fíjense que yo entonces, al tener esa función de valor óptima futura, yo ya puedo construir una política que trate de buscar esa función de valor futuro óptimo. ¿Por qué? Porque mi política lo que va a decirme es que yo en cada momento quiero ejecutar la acción que me dé la máxima ganancia futura. Es un poco lo que dice esta expresión. Es decir, que me dé mi recompensa a corto plazo, que sería RSA, la que me daría ahorita, pero también que me maximice la ganancia futura. Entonces, ahí estoy mezclando ambas dos. Que me maximice la probabilidad de ganar, de hacer jaque, y la posibilidad a su vez de hacer una buena acción local. Entonces, esta expresión supone que conozco cuál es la recompensa a corto plazo, que es RCA, y por supuesto también eso me va a llevar a otro estado, a un próximo estado, ST+1. Y en ese estado ST+1 voy de nuevo a hacer lo mismo. Voy a hallar aquella recompensa que me maximice y así voy actuando hasta tratar de alcanzar mi meta. Eso es un poco lo que le diría uno a la función de valor. La función de valor eventualmente también se puede aprender. Entonces, fíjense, hemos hablado la política y hemos dicho que la política se puede aprender o puede ser determinista. Hemos dicho la función de recompensa la puede dar un experto o se puede aprender. Hemos hablado función de valor, la función de valor puede existir o no. Si no existe, funciona solamente con la recompensa a corto plazo. Y si existe, ¿la puedo aprender o no? Es decir, que puede venir dada, como la puedo aprender. Finalmente, el otro componente que nos faltaba es el modelo. ¿Tengo modelo del mundo o no? Esa es la pregunta. Si conozco mi modelo del mundo, es decir, mi modelo del entorno, pues yo uso esa información para tomar decisión. El modelo me va a permitir, por ejemplo, caracterizar el siguiente estado. Si es determinista, el modelo me va a decir, usted está acá, su siguiente estado es moverse para el otro. ¿No? Y cuando no, otro ejemplo es el modelo estocástico. Le va a decir a uno, bajo una inferencia estocástica, cuál va a ser ese próximo estado. Entonces, fíjense, si yo tengo un modelo, sea determinista o estocástico, yo me puedo planificar. Yo puedo tratar de planificar qué acciones ejecutar, por ejemplo, para alcanzar un objetivo. Y ahí es donde interviene
la función de valor. Porque en esa planificación yo voy a tratar de hacer un plan que me maximice mi función de valor futuro. Entonces, cuando tengo modelos del entorno, puedo, llamémoslo así, plantearme la idea de tener planificación. Entonces, los métodos basados en modelos permiten la planificación en el sistema, en el agente, y un buen ejemplo es usando probabilidades condicionales, mientras que cuando no tengo un modelo, pues todo es por ensayo y error. Yo voy a actuar y voy a aprender de la acción. Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, que pusieron a dos agentes a jugar hasta que aprendieran, no tenían un modelo del mundo, querían aprender las políticas más adecuadas, los pusieron a jugar, y a punta de ensayo y error empezaron a aprender sus políticas. Entonces, en estos dos modelos, la idea, si uso modelo libre o no, en el caso de modelo, en aprendizaje reforzado usando modelo, yo lo que entonces estoy tratando es de, usando el modelo del entorno, tratar de maximizar la utilidad de cada uno de mis estados, porque los conozco mi entorno, que me permitan tener esa máxima recompensa futura. Entonces, los estados, es decir, la secuencia de estados que yo voy a tratar de recorrer, como las conozco, voy a tratar de buscar aquellos estados que me permitan alcanzar esa recompensa máxima futura. Mientras que cuando no lo conozco, mi modelo de mundo, porque lo único que conozco es el par estado-acción, lo más que puedo hacer es ver lo que percibo y a partir de ahí tratar de aprender qué es lo que más me conviene. Entonces, es como que yo tomé la decisión sin conocer mi vecindad o conociendo mi vecindad a la hora de tomar una decisión. Si conozco la vecindad, todos los elementos de mi entorno, entonces yo los considero a todos ellos para tratar de alcanzar el fin. En el otro caso, no conozco mi entorno, no conozco mi vecindad, lo único que conozco es que al actuar acá, paso a este otro estado y a partir de ahí trato de ir aprendiendo poco a poco. Entonces son dos enfoques totalmente distintos para el proceso de aprendizaje. Profe, Entonces, ya te doy la palabra. No, solo para comentar, fíjense que entonces los cuatro elementos, cada uno de ellos, si existe o no, si yo lo quiero aprender o no, me va a permitir implementar algoritmos completamente distintos por reforzamiento. Adelante, ahora sí. una parte donde decías que el entorno puede ser conocido parcialmente, ¿eso seguiría siendo un modelo basado en entorno? O sea, Sí, es buena pregunta. Normalmente cuando yo digo parcialmente, hay quizás, cuando parcialmente es nada más que, por ejemplo, si conozco solamente mi estado próximo, y lo conozco porque, bueno, a juro tengo que verlo, porque lo percibo, ese normalmente se vería como libre modelo, es decir, que no lo conozco el entorno. Pero si voy ya un poquito más allá, ya empiezo a verlo como un modelo basado, perdón, como un esquema que conoce el entorno. Entonces, lo que yo percibo, que es de mi entorno, eso yo no lo podría considerar como que es un modelo, perdón, es un esquema basado en el conocimiento, es un enfoque basado en un modelo del entorno, porque lo que estoy capturando es lo que percibo.
Y por eso es que puedo aplicar esta regla de estado-acción, porque lo que persigo me define el estado. Es decir, Ok, si suponemos la hormiguita que va a actuar en función del feromona, esa hormiguita no tiene un modelo del entorno. Lo único que hace es percibir los feromonas y en función de eso actúa. ok. Es decir, no, porque no conozco más allá. Lo que estoy es viendo en mi entorno y con eso estoy tomando una decisión de actuar. Y Listo. eso que va en el entorno es el estado actual. ¿Está Sí, claro? sí. Sí. Entonces, fíjense que de alguna manera las diferentes estrategias de aprendizaje por reforzamiento parten de la idea de utilidad, una utilidad esperada, y es una utilidad esperada a futuro o a corto plazo, dependiendo del enfoque que yo pueda utilizar. La exploración juega un papel importante porque le da mucha robustez al proceso. Uno puede decir, ah, mira, estas hormigas se están perdiendo, pero pueden tener un efecto importante para el sistema como un todo. Y normalmente la acción puede ser tan simple como un mecanismo reactivo. Es decir, yo percibo y actúo. Eso sería un mecanismo reactivo. ¿Ok? O puede ser mucho más compleja. Cuando digo mucho más compleja, es que puedo usar una función de valor para estimar esa recompensa futura deseada. Puedo usar modelos estocásticos que me dicen cuál es la probabilidad más grande o no de pasar de un estado a otro que me interese. Es decir, que yo puedo mezclar todos estos elementos y entonces hacer más o menos compleja el proceso de toma de decisiones de la gente a la hora de utilizar estos elementos. Pero vuelvo y repito, va a depender de qué, de las características de la función de recompensa, si tengo una función de valor o no, si tengo un modelo de mi entorno o no, y si la política la tengo predefinida o no. Miren, en el juego, en este juego conocido bastante, fíjense que esto es un árbol, y es un árbol donde yo, aquí lo que estoy expresando son todas las posibles jugadas que se pueden hacer en un momento dado. Al inicio no tengo ninguna pieza, después se colocan X, etcétera. Si yo en este entorno tratara de aplicar un algoritmo de aprendizaje por reforzamiento, aquí al inicio, por supuesto, es la máxima confusión porque no tengo nada. Pero después, mi estado actual va a tratar de decidir qué hacer en función de si quiero explotar mi mejor recompensa, que es lo que uno llamaría un movimiento codicioso, o quisiera explorar cualquiera de los otros. Lo cierto del caso es que yo puedo ver esto como una tabla y fíjense que ahí está definido esa recompensa futura deseada. Entonces, dependiendo de las posiciones que yo vaya colocando, esa función de valor futuro, de la recompensa futuro, puede cambiar. En ciertas posiciones tiene tal valor, pero en la medida que yo voy moviéndome uno a otro, esa recompensa futura deseada, que sería la función de valor, va a ir cambiando de un momento a otro. Y por supuesto va a tener valores terminales distintos. Aquí les estoy dando ejemplos de 3 valores terminales. Uno donde se ganó y los otros donde se perdieron. Entonces, cuando yo voy jugando de tal manera a ir decidiendo si hago un movimiento codicioso o un movimiento exploratorio. Parte de la decisión es usando esos valores esperados de recompensa futura que yo tendría, por ejemplo, en una tabla con estas características.
Y entonces yo la acción que voy a tomar, por ejemplo, podría ser aquella que me maximice B. En un sitio dado, es decir, cuando estoy en este estado actual, ¿cuál es el que me maximiza B? Entonces, yo me voy a ir moviendo en un esquema como el que ustedes ven acá. A veces juego, a veces juega el oponente. Y cada vez que sucede un juego, yo vuelvo a decidir qué hago. ¿Exploto la mejor o exploro otras acciones? Y así me voy moviendo y por supuesto B se va cambiando. Esa tabla que yo les presenté antes es una tabla que al final yo actualizo en función si gané o perdí. Es decir, que esa recompensa futura es retrasada, la actualización en mi tabla, en esta tabla, en la tabla donde están los B, en función de si en esa secuencia de acciones que yo hice, gané o no. La puedo hacer también en línea, que es la fórmula que ustedes ven acá, pero normalmente es al final. Yo retraso mi recompensa y en función del resultado final, pues hago la actualización en todo el camino que recorrí. Si gané, voy a fortalecer el camino. Si perdí, voy a debilitar el camino. Por ensayo y error, entonces voy a ir teniendo que al final caminos reforzados y caminos casi que desaparecidos porque me llevan a perder. Y eso es básicamente lo que hacen las hormigas. Si ustedes midieran eso de reforzado o no, que les estoy comentando, es lo que hacen las hormigas cuando dejan feromonas. Entonces, un agente basado en reforzamiento es un agente que va observando el entorno, ya estamos llegando a la parte final de la clase, que va obteniendo recompensas que describen lo que es adecuado para él y lo va haciendo en un proceso iterativo, es decir, permanentemente está actuando en el entorno y observando, actuando y observando, y en función de eso va recibiendo recompensa. Entonces la gente observa el estado S, toma la decisión de hacer una acción, pero para tomar la decisión de qué acción puede usar, bueno, en principio usa el estado que percibe, pero también podría usar, si tengo ese valor de recompensa futura, lo puedo utilizar. Si tengo un modelo del entorno, lo puedo utilizar y mezclando eso, pues yo busco maximizar esa recompensa futura. Y por la acción que hago, obtengo una recompensa. Esa recompensa me va a permitir a mí actualizar la información que tengo. Por ejemplo, actualizar la función de valor, actualizar el modelo, ya verá uno que actualiza. Pero eso es lo que va haciendo la gente. Entonces la gente puede usar muchos elementos o simplemente lo que percibe, y muchos elementos como la función de valor o el modelo del entorno, pero siempre va a poder actuar. Y va a poder tener una recompensa a corto plazo o a largo plazo. Mientras que el entorno recibe la acción, se transforma, es decir, que genera el nuevo estado, y en función de eso emite una recompensa. Eso es lo que haría el entorno. Ahora, la gente sí tiene más posibilidades de tener cosas. Entonces, la política puede ser una política determinista o no, como lo que habíamos dicho, y él finalmente, en función de la política, es que él va a ir ejecutando una secuencia de acciones que uno aspiraría que le permitan alcanzar esa máxima recompensa al futuro. Por ejemplo, llegar a salir de un sitio. Estoy en un laberinto y que me lleve a salir. La función de valor, como dijimos, la puedo tener o no, porque la función de valor lo que me va a permitir es predecir esa recompensa futura deseada. Y yo voy a tener una función de valor por estado. En este estado mi función de valor es tal, pero en este estado es otro. Entonces, cuando yo me muevo de un estado a otro, yo uso su función de valor en ese estado para predecir esa recompensa futura. Por supuesto, yo puedo ir modificando esa función de valor.
Porque si finalmente no me llevó, sobre todo eso puede suceder en los modelos, en un entorno estocástico, pues yo penalizo. Entonces la función de valor, por eso es que se puede aprender, porque la puedo ir actualizando. Y entonces, en función de eso, voy a tener una función de valor B, al cual en cada uno de los estados yo le puedo calcular o le puedo estimar la recompensa que podría obtener, que no es más que la recompensa de todos esos estados futuros por donde yo eventualmente podría pasar, que es la expresión que ustedes están viendo aquí al final. Igualmente, como hemos dicho, eventualmente puedo tener un modelo del mundo que me va a permitir indicar qué acciones son las que más probablemente puedo yo ejecutar. Entonces lo puedo ver bajo un esquema de transición dinámico, porque me puedo estar moviendo por un lado o por otro en función de las probabilidades, pero también puedo tener un modelo que me prediga la recompensa, es decir, que ya no conozco la recompensa, sino que yo la voy a tratar de aprender y entonces puedo decir que para un estado dado, derivado de una acción, la recompensa que podría obtener podría ser esta. Entonces, yo podría empezar a estimar también esa recompensa, podría aprenderla también. Pero acuérdense que, como hemos dicho, hay algoritmos de aprendizaje por reforzamiento que no usan ninguno de los modelos. Aquí les di dos ejemplos de modelos, pero hay algunos que no utilizan esos modelos. Y estos dos ejemplos de modelos que les he dado son modelos estocásticos. Podríamos prever otros tipos de modelos, por ejemplo, los deterministas. Ustedes fíjense acá, este es un ejemplo, ya terminando entonces esta parte, en el cual fíjense que cada vez que yo me muevo, yo tengo una penalización, llamémoslo así. Mi objetivo es llegar al estado, a la puerta, y yo sé las acciones que puedo ejecutar. Basado en eso, yo ahora voy a tratar de establecer algunas cosas. Por ejemplo, en lo que ustedes están viendo acá, en esta lámina, si, si mi modelo fuera determinista, pues básicamente lo que yo estoy diciendo es que para cada estado ya yo sé cuál es la acción que debo ejecutar y el próximo estado. Entonces, aquí pues indudablemente que el camino es seguir el siguiente estado porque ya está predefinido. Entonces, ahí está claramente que no tengo mucho margen, porque ya la política está determinada. Y yo podría, a su vez, lo otro también con lo que podría jugar es la función de valor. Fíjense que en este caso la función de valor, cada vez que estoy más cerca de un objetivo, pues tiene una penalización mucho menor. Es decir, que si yo quiero maximizar esa recompensa futuro, indudablemente que los estados que me van a interesar son aquellos estados que me están aproximando. Acuérdense que los estados es la posición de robot, son los que me están aproximando a mi objetivo. Entonces, básicamente un algoritmo con esta característica, cuando está en estar, él ya sabe qué acción va a ejecutar, ya sabe cuál es la función de valor que va a tener en ese estado y él después va a seleccionar la siguiente, en este caso como es determinista, si es determinista pues va a tomar la que corresponde ahí. Pero si no fuera determinista, él podría usar lo que está a la mano derecha, la función de valor, y decir, si yo estoy en la posición donde la penalización es 15, menos 15, y yo quiero maximizar esa recompensa futura, pues indudablemente que en los cálculos que yo haga en esa posición menos 15, de si moverme hacia abajo o hacia arriba, la estimación de esa recompensa futura seguro va a hacerme decidir que yo me mueva hacia arriba. Ese valor, esa función de valor me va a dar una estimación que me va a permitir maximizar, mientras que el otro caso pues me estaría penalizando esa recompensa futura.
Entonces, fíjense que en este caso, en el determinista no es mucho problema porque yo sigo lo que define la política, pero usando la función de valor perfectamente puedo aprender y tomar decisiones por dónde debo seguir. Entonces, a grosso modo, dependiendo, fíjense que en el esquema que les acabo de plantear anteriormente, fíjense que yo ahí puedo ver cómo es el proceso, si es pasivo o activo. Entonces, en el caso en el que yo tengo una política fija, básicamente no tengo mucho que hacer. Sigo la política y lo que aprendo es la función de valor para esa política, pero no mucho más. No mucho más. No puedo aprender más porque ya la política está definida. Mientras que en un aprendizaje activo, prácticamente hay que aprender todo. Tengo que aprender la política, tengo que aprender la función de valor y eventualmente hasta la recompensa. Entonces, un aprendizaje activo, por supuesto, es mucho más complejo que un aprendizaje pasivo. En uno pasivo, como les comenté, ya yo tengo definidos los caminos y las ganancias que voy a tener. Fíjense que yo estoy definiendo esas secuencias de acciones que son recorridos que, por ejemplo, podría ser un robot y ya tengo definido esas ganancias futuras y entonces lo que va a tratar de aprender es esa función de valor. Es decir, esa utilidad de estar en un estado. Eso es lo que haría en un aprendizaje pasivo. Y entonces, lo que es importante es que logra identificar aquellos estados que le dan, estados finales, por ejemplo, los dos recorridos que ustedes ven aquí al final, que le dan la máxima recompensa futura. Y así el robot pues va aprendiendo, como es algo determinista, va aprendiendo aquello que le dan más. Básicamente, como es la función de valor, lo que está aprendiendo, es lo que está entonces aprendiendo la utilidad de esa relación estado-acción para alcanzar esa máxima ganancia futura. Eso es básicamente lo que estaría haciendo estos tipos de algoritmos. La tal utilidad representa esa función de valor. Entonces, yo estoy actualizando esa función de valor en función de lo que percibo, pero lo percibo al final de todo mi recorrido. Aprendo la utilidad de cada uno de los estados de mi entorno, los estados por los que puede pasar mi entorno. ¿Cuál es la utilidad de ellos? Bueno, a grosso modo, ya cerrando, la semana que viene nos vamos a dedicar ya a ver algunas técnicas. Porque acuérdense que yo puedo tener técnicas basadas en la función de valor o aprender la función de valor y ya conozco la política. Puedo tener algunos en los cuales no me interesa conocer la función de valor y sencillamente uso la política y aprendo la política. Puedo tener algoritmos libres de modelo, es decir, que no tengo modelo ni el entorno, ni de recompensa, ni de nada, y uso o la política o la función de valor para tomar decisiones. Puedo tener modelos puedo tener modelos del entorno y utilizar esa información a la hora de definir qué acción ejecutar. Es decir, que voy a explotar ese conocimiento que me da el modelo a la hora de decidir en la política qué hacer y qué no hacer. Entonces, fíjense, dependiendo de lo que yo tenga, mi algoritmo de aprendizaje por reforzamiento es completamente distinto. Porque me está haciendo consideraciones completamente diferentes de mi entorno que yo ahora voy a tratar de explotar o no, dependiendo de lo que tenga. Eso ha hecho que aparezcan algoritmos que traten de buscar todas las acciones posibles para descubrir políticas, por ejemplo, o modelos que tratan de construir, o técnicas, perdón, que tratan de construir modelos del entorno, aprender, por ejemplo, esa función estocástica entre las acciones y los estados, o esa función de recompensa, aprender la función de recompensa. Y están otros modelos que esas técnicas que no consideran que conozco el entorno,
es decir, a ciegas, y a partir de eso trato de aprender políticas o funciones de valor. Estas, pues son las, llamémoslo así, las que tienen cierta complejidad. Bueno, todas tienen cierta complejidad, pero las que más se han estudiado del mundo de aprendizaje por reforzamiento son estas últimas, y son las que vamos a ver la clase que viene, particularmente Q-Learning. Q-Learning, que aprende políticas en particular. Pero de todas maneras, los métodos de diferencia temporal clásicos también los voy a comentar, solo que con Q-Learning pues lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno, con esto doy por terminado la clase de hoy. Si hay preguntas o comentarios de esta primera parte de aprendizaje por reforzamiento, si no, la semana que viene ya entraríamos con algo, modelos en concreto, particularmente Q-Learning, como el modelo básico de aprendizaje por reforzamiento, para que ustedes lo conozcan en detalle. ¿Algún comentario sobre los principios, sobre las complejidades? ¿Alguna duda? Profe, un entorno puede ser otros agentes. En un entorno pueden haber otros agentes, sin problema. Okay. En un entorno pueden haber otros agentes, ¿oíste? Es decir, Dale. que el entorno está conformado por todo lo que está alrededor de la gente. Okay. Bueno, seguimos escuchando comentarios. Si no hay comentarios, dudas, acuérdense que la última tarea puede ser reglas de asociación o aprendizaje por reforzamiento, cualquiera de los dos esquemas. Si no hay comentarios, vamos a dar entonces por concluido la clase de hoy, y